¿Y tú sí me escuchas bien? Sí, sí, doctor, sí lo escucho. Bien. Pues buenas tardes, doctor Efren. Bienvenidos a todos a nuestro Facebook Live. El día de hoy vamos a hablar acerca de salud femenina. Es, Son los temas de actualidades sobre COVID-19 en ginecología y realidades sobre el virus del papiloma humano con el doctor Efren Méndez. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Mónica. Gracias, Tere, por la invitación y gracias a todas las participantes por estar aquí presentes en dos temas que, bueno, el actual, que es la enfermedad del COVID-19, y el otro, pues, es actualidad sobre virus del papiloma humano. Muy bien. Denme un segundito. ¿Qué tema es el que quieren que empecemos? Pues si gusta, podemos comenzar con actualidades sobre COVID-19 en ginecología. Pero entonces permíteme porque saqué el que... dame un segundito. ¿Aparece ahí en pantalla? Sí, ya estamos viendo su presentación. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues bueno, mucho gusto, soy el doctor Efren Méndez Trevilla, ginecólogo y obstetra, especializado en lo que es la mujer en la menopausia, en la paroscopía y en lo que es técnicas de fertilización in vitro y reproducción humana. Vamos a empezar a hablar sobre el COVID-19, que es la enfermedad, la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y les voy a comentar pues algo en relación, generalidades en relación a este COVID-19. Bueno, pues en Wuhan, China, ¿verdad? Apareció una nueva infección, una nueva neumonía a finales del año 2019, en diciembre del 2019, y que bueno, empezó en China, en Wuhan, y se ha extendido a todos los países alrededor del mundo, y tan así ha sido hasta hoy en día que lo hemos considerado como una pandemia. Esta enfermedad de COVID-19 ha aumentado en un número muy superior a lo que fue la enfermedad en el 2003, que fue también otra enfermedad, otra pandemia, pero que en esta ocasión ha sobrepasado tanto en las infecciones, las personas infectadas, como en la mortalidad. Al darnos cuenta de esta capacidad de transmisión de humano a humano, la Organización Mundial de la Salud lo identificó como una emergencia de salud pública a nivel internacional en enero del 2019. Un segundo. Okay. Hasta la actualidad, hasta la fecha, en la actualidad, no hay medicamento efectivo que se tenga disponible para lo que es esta enfermedad. Las medidas preventivas que incluyen el control de la fuente de la infección, la detección temprana de pacientes, cortar la vía de transmisión y la protección de la población susceptible son las cosas que actualmente hemos estado haciendo como en forma primordial. Aunque las instituciones médicas y los trabajadores de la salud es la principal fuerza de lucha contra esta enfermedad, es bien importante recalcar que la participación del público, de la sociedad, de toda la gente a nivel mundial es indispensable para un rápido control en esta pandemia. No nada más los médicos. Aquí hemos visto que la sociedad, y de hecho lo hemos hecho, que la sociedad es la que nos ha ayudado a tratar de cortar la vía de transmisión. Como comentaba, en diciembre del 2019, ¿verdad? Hubo unos casos de neumonía en Wuhan, China, y fue donde se presentó el primer brote. Y bueno, pues se presentó una neumonía que ellos llamaron atípica, caracterizada por fiebre, por fatiga, por tos, por dificultad respiratoria como sus principales síntomas.
y rápidamente identificaron el virus y entonces le llamaron SARS-CoV-2 o también COVID-19. Este nuevo coronavirus es muy similar en términos de secuencia del genoma, del ADN, a lo que habíamos previamente nosotros como médicos descubierto de coronavirus. Es decir, no es el único coronavirus que habíamos nosotros descubierto. Desde el 2003 habíamos ya identificado algunos tipos de coronavirus. Hasta la fecha, ¿cómo se transmite los coronavirus de los animales a los humanos? Bueno, pues tenemos dos teorías. Es muy probable que este nuevo coronavirus tenga hospedadores intermediarios entre el murciélago y los humanos. Es decir, el huésped que hemos identificado que es de este coronavirus es el murciélago. Ahora bien, ¿cómo se ha podido hacer la transmisión del murciélago a los humanos? Pues es a través del consumo de animales infectados, animales salvajes, no inspeccionados e infectados, vivos o bien muertos y comiéndose la carne cruda, y es la forma de la transmisión. Es decir, el murciélago infecta al animal vector, al animal nuevo hospedador, y nosotros los humanos consumimos ese alimento crudo o vivo. Las prácticas que tienen los países orientales, China, Japón, Corea, pues es de comerse muchos animales, tanto vivos o muertos, raros, vamos a llamarlo así. Entonces el murciélago infecta a estos animales y nosotros los consumimos. La transmisión de animal a humano o de humano a humano, pues como dijimos, es principalmente a través de contacto o de las gotitas que ahorita en un momento vamos a especificar un poquito más. El periodo de incubación de esta enfermedad es mucho más corto que una gripe común y corriente, de un catarro, o inclusive es más corto el periodo de incubación que la misma influenza. Normalmente la influenza tiene una incubación de 3 a 7 días. Esta enfermedad se ha visto que la incubación es de tan solo un día, pero también puede llegar a superar los 14 días. La incidencia de esta infección lo estamos apenas analizando y estamos viéndolo, pero hemos podido sacar conclusión que pueda ser como la influenza, es decir, es una enfermedad estacional. ¿Y qué quiere decir estacional? Que hay meses del año en los que se va a presentar. Y en este caso estamos viendo que este tipo de enfermedad del coronavirus puede ser en primavera e invierno. La característica de este virus, a diferencia de la influenza o de la gripe convencional, es de que es altamente infeccioso y que puede ser fatal. Es decir, puede llevar a una persona a terapia intensiva, a falla pulmonar y por ende la muerte de la persona. Todavía no hemos identificado exactamente la mortalidad de esta enfermedad. Empezamos en enero, febrero y marzo teniendo una frecuencia de muerte por esta enfermedad del 1 al 3%. Actualmente, al día de hoy, la mortalidad supera en muchos países el 10 al 12%. Aquí en México tenemos entre el 10 y el 12% de mortalidad. Los datos científicos sobre el nivel y la duración de los anticuerpos inmunes protectores que son producidos en los pacientes después de la infección siguen siendo escasos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hemos estado viendo? Los estudios que se están generando de esta enfermedad afortunadamente han sido muy rápidos. Día a día se están conociendo nuevos estudios, se están dando nuevos resultados, y lo que hemos visto que generalmente los anticuerpos que se generan después de una infección son muy altos y además son muy duraderos. Es decir, después de una infección pueden estar estos anticuerpos en el cuerpo de esa persona por muchos años o inclusive en toda la vida de esa persona.
Pues actualmente estamos en duda en relación al coronavirus. No sabemos si de veras puedan estar presentes después de que se infecta una persona durante toda la vida de esa persona. Se están evaluando si la gente que se infectó, que porten estos anticuerpos protectores para siempre. Debido a las mutaciones que tienen estos coronavirus, en especial este virus, se considera que este virus es pues, nuevo para el humano, ¿sí? Además, hay una ruta de transmisión de este virus que, diferente a las otras enfermedades infecciosas virales como que causan neumonía, en esta ocasión, aparte de que hemos visto que es la transmisión de persona a persona en forma directa a través de las gotículas que se desprenden al toser o al estornudar, hemos visto que también se genera a través de superficies. Ahorita lo vamos a explicar más adelante. ¿Cuáles son los síntomas principales? Pues tos, el esputo, que es el arrojar flemas, dolor torácico, que es una opresión en la parte de lo que es el tórax, la disnea, que quiere decir falta de aire, dificultad para respirar, hemoptisis, que puede ser flemas con sangre, fiebre, en algunas ocasiones diarrea, y en algunas ocasiones la paciente tiene anosmia, es decir, dificultad para percibir olores y sabores. Como ven ustedes, este tipo de síntomas que se presentan son muy parecidos a un catarro, a una gripa, a una infección por influenza o a una neumonía, inclusive bacteriana. Entonces, en estos días hay que estar muy al pendiente si tenemos estos síntomas, no confiarnos y, como estamos en la pandemia, pensar que tenemos COVID hasta no demostrar lo contrario. No pensar que es una simple gripa, sino que tenemos que pensar y descartar una infección por COVID. Ahora, ¿quiénes son susceptibles a una enfermedad de coronavirus? Pues bueno, toda la población en general es susceptible a padecer esta enfermedad. Ahora, ¿por qué? Porque carecemos de inmunidad para esta enfermedad. Como dije anteriormente, es una enfermedad nueva, es una infección nueva. Por ende, tenemos una carencia, no tenemos anticuerpos contra esta enfermedad. Puede infectar a personas con una inmunidad normal o comprometida. Es decir, una persona que tenga suficientes defensas y anticuerpos o una persona que tenga deficiencia de estos anticuerpos. Aquí, obvio, va a ser más factible que tenga una infección la persona que tenga menos defensas. En general hemos visto que los ancianos, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades hepáticas, renales, hipertensas, diabéticas, son personas que tienen mayor predisposición a que progrese más rápidamente la enfermedad y los signos y los síntomas sean más graves. Por ende, que tengan más susceptibilidad a caer en terapia intensiva, en unidades de terapia intensiva. Las personas, como comentábamos, de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades reumáticas, inmunológicas, o que la inmunidad esté comprometida, sobre todo en pacientes que tienen pues enfermedades como el SIDA, pacientes que están trasplantados, en las que les tenemos que dar corticoides, que son sustancias para disminuir las infecciones y el rechazo a los órganos trasplantados. Afortunadamente, los niños tienen menor probabilidad de exposición, porque los cuidamos más, y menor posibilidad también de infección. La epidemia, o más bien dicho, la pandemia del COVID-19 ha experimentado 3 etapas. Las hemos clasificado en un brote local, en un brote de comunicación comunitaria y en un brote o una etapa generalizada. El brote local, pues, es en donde se produjo, pues, en los mercados, a través del consumo de marisco o de carne contaminada. En este caso, pues bueno, fue en China, en la comunidad de Wuhan. La siguiente etapa es la comunicación comunitaria, en la cual es la infección o transmisión en comunicación interpersonal, la transmisión de persona a persona
de comunidad a comunidad y de grupo en grupo o de familia en familia. Y por último, la tercera etapa, que fue ya la llamada pandemia, que fue una difusión rápida, con gran flujo de la infección a través de la población y de que salió de China a lo que fue todo el resto del mundo. Obviamente empezaron los países vecinos asiáticos hasta que fue la transmisión transcontinental y sobrepasó los continentes y llegó hasta América, hasta África, Europa, en fin. ¿Cuáles son las rutas de transmisión del COVID-19? Pues bueno, como comentaba al inicio, la principal ruta es las gotículas o son las gotas a través de la respiración del estornudo y de la tos. Es el modo principal de la transmisión en un contacto que nosotros llamamos en forma directa. Pero también hay el contacto o el contagio en forma indirecta a través de la mano contaminada que se va a los ojos, a la nariz, a la boca, o inclusive superficies contaminadas en las cuales nosotros con nuestra mano nos las llevamos a los ojos, nariz o boca y puede ser la transmisión y la llamamos indirecta. Otra transmisión indirecta es la orofecal o fecal-oro, fecal-oral. Otra transmisión es a través de aerosoles. ¿Qué es esto? Cuando nosotros estornudamos o tosemos, las gotículas o las gotas que están suspendidas en el aire duran un tiempo, afortunadamente un tiempo corto en el aire, pero rápidamente son desecadas, pierden agua y entonces se van a convertir ese virus desecado o que perdió agua, se convierte en el núcleo de la gota, ¿sí? Y a esto le llamamos nosotros aerosoles. Y este aerosol puede volar a distancias y en este caso hacer la transmisión en forma de larga distancia. Y por último, la transmisión vertical que nosotros llamamos, que es la transmisión de una madre embarazada que transmite el virus y la infección a su bebé y a su recién nacido, que en un momento vamos a comentarlo. El diagnóstico, pues principalmente es la sintomatología clínica, pero además nos tenemos que apoyar en el estudio de laboratorio y de gabinete. Como dijimos, los principales síntomas es tos, fiebre, dolor de pecho, que puede haber diarrea, dificultad para percibir olores. Y de los estudios de laboratorio y gabinete, tenemos que la prueba de PCR, que es la famosa prueba de PCR, se hace a través de tomar la muestra en nariz y en boca por un hisopo y se va a analizar el ADN y es una prueba que tenemos el resultado en 72 a 90 horas. Esta prueba se tiene que hacer de cuando empiezan los síntomas a más tardar los 5 o los 7 días. ¿Por qué? Porque después de los 7 días sale negativa y podemos pensar que el paciente no tiene COVID-19, pero es porque ya pasaron los 7 días. Esta prueba se tiene que hacer entre el primero y el séptimo día. Nos apoyamos con la prueba, la radiografía de tórax, una tomografía de pulmón y estudios de laboratorio como son la biometría hemática, ferritina, dímero D, que son estudios especiales para saber qué tan grave y extensa es la enfermedad por COVID-19. Por último están los estudios inmunológicos sobre inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, que son estudios en los cuales buscamos anticuerpos, pero son estudios que se hacen a partir del día número 14 de la infección. Y esto es para confirmar que el paciente efectivamente tuvo infección por virus del coronavirus, o bien para darle seguimiento y darle un pronóstico a este paciente más adelante. Tratamiento, pues en la actualidad no existe tratamientos antivirales específicos para enfermedades virales y sobre todo, en este caso, para el COVID-19. Los pacientes generalmente están recibiendo atención en el apoyo para aliviar todos los síntomas que están alrededor de esta enfermedad. Estamos dando medicamentos antivirales, pero no específicos para este COVID-19, pero que nos están ayudando a disminuir la replicación viral. Hay medicamentos antiparasitarios, ¿verdad? Que son para los parásitos, pero que hemos visto que también están disminuyendo la replicación viral y por lo tanto disminuyen la gravedad de la infección, en lugar de ser una infección grave, que sea una infección leve y que no caiga en unidades de terapia intensiva.
Y desafortunadamente todavía no tenemos una vacuna contra esta nueva enfermedad. Esperemos que salga pronto. Está previsto que entre 4 y 6 meses pueda salir, pero bueno, aquí en México nos va a llegar entre 9 y 12 meses. ¿Qué criterios clínicos tenemos que tener en cuenta para decirle a un paciente que está dado de alta? Pues bueno, lo principal es la condición estable del paciente y que la fiebre haya disminuido. Por eso lo dejamos en cuarentena y después de los 14 días tiene que estar ya el paciente estable, no haber caído en terapia intensiva y lo dejamos todavía 3 semanas más y a partir de la 4ª semana se podría reincorporar a su trabajo, a su familia o a sus actividades. Obviamente las imágenes de pulmón que estamos haciendo seriadamente, que nos muestren una mejora significativa en todos los cambios que produjo en ese pulmón. Que tenga una respiración estable, la conciencia clara, que tenga ya, que coma bien, porque pues bueno, esta enfermedad hace que el paciente no coma, que tenga una temperatura corporal ya estable, que no tenga fiebre y sobre todo que se le haga las pruebas consecutivas de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y la PCR, que ya tengamos 2 pruebas negativas para darlo de alta. ¿Cuáles son las las precauciones personales que tenemos que tener cada persona? Son consejos que tenemos que tener en cuenta ahorita y hasta los siguientes 4 o 6 meses. ¿Por qué? Porque el virus va a estar presente en los siguientes meses. 1, lavarse las manos frecuentemente con jabón o un jabón antibacteriano y enjuagarse con agua corriente. Es lavarse las manos en casa, es lavarse las manos en el trabajo, en donde estamos laborando, es lavarse las manos frecuentemente en el lugar en donde estemos. Usar el cubrebocas de aquí hasta que no tengamos una vacuna o que tengamos un medicamento específico para tratar la infección, tenemos que utilizar el cubrebocas. Obviamente, toser y estornudar con la parte interna del codo, utilizar toallas desechables, tirarlas y ponerlas en una bolsa y luego tirarlas y no dejarlas en la calle, tirarlas en la calle. Evitar tocarse los ojos, nariz, boca antes de lavarse las manos. Fortalecer en general, ¿verdad?, la salud y la inmunidad. ¿A través de qué? De hacer ejercicio, de tener buena dieta. Abrir las ventanas regularmente. ¿Para qué? Durante todo el día. Para que tengamos aire fresco, para que tengamos buena ventilación. Evitar, la gente no lo cree, pero tenemos que evitar los lugares concurridos con mucha gente, en donde hay contacto con muchas personas. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nos podamos contagiar. Aunque ya estemos nosotros en la siguiente semana, probablemente en la baja de la curva. Tenemos que buscar atención médica inmediata si llegamos a tener fiebre, tos, un estornudo, secreción nasal. No confiarnos en que pueda ser una gripe común y corriente. Tenemos que pensar que tenemos COVID hasta no demostrar lo contrario. Usar, como les dije, las mascarillas o cubrebocas. El gel antibacterial. ¿El gel en dónde? En el coche, en nuestro lugar de trabajo. Salimos del mercado, salimos del súper, salimos del cine, salimos de algún lugar. Ponernos gel. Si no nos podemos lavar las manos, ponernos gel en nuestras manos. Y utilizar pues, lentes, que también los lentes nos van a ayudar a prevenir la transmisión a través de los ojos. Obviamente evitar el contacto con ganado, animales salvajes que estén o podrían estar infectados. Evitar las grandes multitudes, conciertos, hasta que no tengamos la vacuna o un tratamiento específico. Obviamente tenemos que utilizar el transporte público. Bueno, pues no hay que no usarlos. Tenemos que utilizar metro, autobuses, transbordadores, aviones, trenes. Ok, pues entonces hay que utilizar las máscaras faciales, los cubrebocas para reducir el contacto de las infecciones. Mantener todo tiempo, en todo momento, bien ventilado nuestra área de trabajo y nuestra casa. Y importante, en los elevadores, siempre tratar de utilizar el cubrebocas. Utilizar las máscaras o las mascarillas o los cubrebocas cuando visitamos un hospital. En nuestro caso, cuando la paciente viene a nuestra consulta, lo primero que les decimos es, la primera recomendación que te hacemos es, tienes que venir con cubrebocas. Evitar el contacto cercano con personas que han tenido síntomas de fiebre, dolor de pecho,
tos, catarro. Nuevamente evitar reuniones, aumentar la conciencia, lo que les digo, no confiarnos. Estamos en una pandemia y no es un paciente que tiene tos, hasta no demostrar, tiene COVID. En las aulas, pues los estudiantes sentarse separadamente cuando ya se reinicien las clases, organizar los tiempos de comidas en los comedores para tener alternados los horarios. Por último, COVID y embarazo y lactancia. Preguntas: ¿las mujeres embarazadas son más susceptibles a la infección o tienen un mayor riesgo de esta enfermedad o tienen mayor morbilidad o mortalidad que la gente en general? La respuesta es sí. ¿Qué puede ocasionar o qué mayores riesgos puede tener una mujer que presente infección y esté embarazada? Hemos visto que tienen un pequeño, afortunadamente, pero pequeño, pero no es despreciable, frecuencia de aborto, frecuencia de parto prematuro, que se pueda romper la bolsa de la fuente, el amnios, y que pueda desencadenar un parto antes de tiempo. ¿Pueden las mujeres embarazadas que tienen el COVID transmitir el virus a su bebé? Eso se llama transmisión vertical. Afortunadamente, los estudios que se han corrido hasta el momento, hemos visto que es muy poco frecuente que una mujer embarazada que esté o haya estado infectada por el COVID-19 se contagie el bebé. Afortunadamente, esta transmisión de tipo vertical es menos del 1%. Y bueno, por último, la enfermedad del COVID durante la lactancia. ¿Qué riesgoso es para el bebé? Hemos visto en los estudios que tenemos actualmente que no se ha visto el virus en la leche. Afortunadamente, en la mujer embarazada, la placenta sirve como un filtro para que no se le transmita al bebé. Y no hemos visto que la mujer que tuvo enfermedad del COVID y esté dando pecho, se transmita la leche. Pero no porque no tenga la leche, el virus o la infección, tenemos que tener ciertos cuidados. Recomendamos que la mamá se saque la leche con el tiraleches y le ofrezca al bebé en una mamila, en un biberón, su leche materna. Esto lo estoy diciendo en caso de que la mamá esté dando pecho, esté en el periodo de lactancia y esté en ese momento infectada. Pero si la mamá tuvo COVID-19 durante el embarazo, se curó y está dando pecho, ya pasó más de un mes de la infección, le puede dar pecho en forma directa sin ningún problema. Para llevarse a casa, tips, recomendaciones. Hay que tener precaución, cuidado, responsabilidad, pero no hay que tenerle miedo a la enfermedad. No podemos estar viviendo con miedo por una infección. Cuidados, precaución y responsabilidad. Seguir las recomendaciones que nos está dando la Secretaría de Salud a través de los semáforos. Actualmente en la Ciudad de México, pues ya progresamos a un semáforo naranja y poco a poco vamos a ir progresando hasta tratar de, pues de estar en lo más, tener nuestra vida lo más normal que se pueda. No confiarse, el virus va a estar muchos meses en el aire, hay que utilizar el cubrebocas, lavarse las manos, utilizar el gel y bueno, pues esperemos que la vacuna salga pronto. ¿Para qué? Pues para que podamos tener más, salir con más confianza a la calle. Muy bien, pues preguntas en relación al COVID. Sí, gracias, doctor. Sí tenemos unas preguntas acerca de su plática. Nos está preguntando Laux Carter. Si tuve papiloma y ahora he estado con sintomatología de infecciones vaginales, ¿esto puede ser porque lo tuve o no necesariamente? Bueno, ahorita voy rápidamente a hablar sobre el virus del papiloma. Yo creo que esa la guardamos para el ratito. ¿Te parece? Ah, perfecto. Entonces, también nos preguntan que si recomienda que los niños deben regresar a la escuela en agosto. Mira, no es recomendación personal o mía. Esto, las recomendaciones las va a dar la Secretaría de Salud, el gobierno, a través de, pues, ¿de qué? Del sistema epidemiológico. Si nosotros estamos viendo que la disminución de los infectados, la disminución de las muertes, si vamos en descenso en la curva de infección y de muerte, entonces vamos a dar las recomendaciones. Yo pienso, eso sí, pienso personalmente que para lo que es el 1 de septiembre, nosotros ya estemos en la baja de la curva y que podamos reiniciar las clases
presenciales, tanto en los niveles de primaria, secundaria y universidad. Pero eso no lo vamos a ver, sino con las curvas epidemiológicas que día a día se están haciendo el gobierno y la Secretaría de Salud. Gracias, doctor Méndez. También nos preguntan que si un asintomático puede transmitir el virus. Sí, este tipo de enfermedad puede estar una persona contagiada y ser asintomático. Te puedo decir en porcentajes de la frecuencia es de 100 personas que están infectadas, el 70%, y algunos países dicen que hasta el 80%, pero yo me quedo con el 70%. El 70% pueden ser personas infectadas asintomáticas y el 30% van a dar síntomas. Entonces, por eso la importancia de usar cubrebocas y tener las recomendaciones y las medidas pertinentes, porque muchas personas pueden estar asintomáticas y poder transmitir la enfermedad. Y puede ser que a ti no te esté yendo mal, puede ser que a ti no te esté yendo mal, por eso estás asintomática, pero a la persona que está enfrente que contagies, puede ser que le vaya muy mal. Así es, doctor. También nos pregunta, ¿cómo debemos cuidar a los bebés al regresar al semáforo verde? ¿Los qué, perdón? ¿Cómo debemos cuidar a los bebés al regresar al semáforo verde? Bueno, no tanto a los bebés, en general a todos, a lo mejor sí a los bebés, a los recién nacidos, pues un poco más, ¿por qué? Pues porque son recién nacidos y tenemos siempre más cuidados, pero en general tenemos que tener las medidas de precaución. Nosotros como papás, si tenemos un bebé en casa, tenemos que tratar de aislarnos lo más que se pueda en casa, no salir a lugares concurridos. Si salimos a la calle, utilizar cubrebocas, utilizar gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente y llegando a casa, lo primero que tenemos que hacer es, si se puede, bañarse, cambiarse de ropa y entonces subimos bañados y cambiados de ropa a ver al bebé. Gracias, doctor. Tenemos otras preguntas, pero son relacionadas a más de ginecología. ¿Gustas continuar con su plática y al final vemos estas preguntas? Vamos entonces a ver lo de... Ay, déjenme ver. Dame un segundito. Un segundito. ¿Cómo meto la plática? Allí. La plática del DKH que ya no supe cómo meter. Ahora vamos a ver la plática sobre virus del papiloma humano, mitos, realidades y algunas actualidades. ¿Por qué la cerraste? Un segundito. No, ese es el COVID. No. Un segundito, ya estamos ahorita presentando. No, ya sé por qué. Mientras les recordamos que el doctor Efren Méndez se encuentra en la red médica de BRIM. Si quieren hacer una consulta con él, nos pueden llamar al 5542-093226 o terminación 00. Y sobre todo hoy, fíjate que nos ha dejado mucho esta pandemia. Y bueno, pues hoy tenemos, afortunadamente, digo, ya lo teníamos años atrás, pero en esta ocasión, a través de la pandemia, las asesorías y el asesoramiento por vía online, que también le podemos llamar telemedicina, también le podemos llamar asesoramiento a distancia. No le llamamos consulta, ¿por qué? Porque una consulta significa revisar y explorar a la paciente.
pero sí un asesoramiento online, a distancia o telemedicina. Bueno, pues ya estamos, la plataforma de BRIM ya tiene afortunadamente esta opción, y pues con todo gusto pueden ingresar y pedir su cita a través de online. Bueno, pues vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una infección causada por un virus que afecta tanto a hombres como a mujeres. Aclaro aquí o enfatizo, pensaríamos que el virus del papiloma humano solamente se presenta en mujeres, y no, ojo, también en el hombre. Una mujer que viene a consulta y tiene virus del papiloma humano, siempre tenemos que revisar a la pareja o a las parejas, en el caso de que tuvieran varias parejas. ¿Por qué? Porque infecta tanto al hombre como a la mujer. El virus del papiloma humano es una infección que afecta a piel y mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? La vagina, la boca, el ano. Puede infectar esos lugares, pero también la piel. Es decir, tenemos el 99% de nuestra superficie corporal es piel. Pues puede presentarse también en manos, en pies, en el cuerpo. Es causante de verrugas vulgares, de las verrugas que se presentan en el cuello, en el cuerpo, verrugas genitales, lesiones precancerosas o inclusive el cáncer, que ahorita vamos a analizar. Algunas provocan verrugas en la zona genital, y a eso le llamamos virus del papiloma humano genital. Pero también puede presentarse verrugas en otras áreas, como dijimos, manos o pies o piel. Se han identificado más de 150 tipos de virus del papiloma humano. De estos 150, 50 son relacionados a los genitales en el hombre y en la mujer. Los hemos clasificado en dos grandes grupos: virus de alto riesgo y virus de bajo riesgo. Los virus de alto riesgo son los llamados precancerosos, es decir, los de alto riesgo son los que pueden generar cáncer, progresar a cáncer. Y los virus del papiloma humano de bajo riesgo son los no cancerígenos, no cancerosos, y los que solamente se quedan en infección y no dan cáncer. Ejemplo de alguno de ellos: virus de bajo riesgo, los hemos clasificado en números. Ejemplos de bajo riesgo, pues es el número 6 y el número 11. El 90% de las verrugas que tenemos en la piel, ya sea en el cuerpo o en los genitales, es el virus del papiloma número 6 y el número 11. Ejemplos de virus de alto riesgo: los 4 principales que pueden dar cáncer es el número 16, el 18, 31 y 33. Tipo de presentación. El virus del papiloma humano tiene una presentación sintomática y otra presentación asintomática. ¿Cuál es la sintomática? La que da signos, la que tiene síntomas la paciente. Y la asintomática, la que no da signos ni síntomas. El 80% de las infecciones por virus del papiloma humano son asintomáticas, 80%. A lo mejor me fui muy alto, podríamos decir que el 70-80%. No da síntomas, no da verrugas, no da lesiones. El 20 al 30% son las sintomáticas y está a través de verrugas o condilomas. Se llaman condilomas acuminados. ¿Por qué? Porque son lesiones verrugosas, arrugadas, con excrescencias, es decir, como si fueran carnosas, que pueden presentarse en la vulva, en el periné, en la vagina, en el cuello de la matriz, en el testículo o en el pubis. Y las asintomáticas, como lo dice la palabra, no dan síntomas ni signos, y solamente lo vemos los ginecólogos cuando va la paciente a su revisión y le ponemos el espejo vaginal, vemos la vagina, vemos el cuello de la matriz, o inclusive vemos los genitales externos. Recomendamos que la paciente, cuando vaya a revisión ginecológica y sospeche que tenga virus del papiloma humano, que vaya con una depilación en sus genitales o con el vello púbico muy corto. La forma de contagio tenemos 3 formas: la directa, indirecta y la vertical. La más frecuente es la directa, es decir, de contacto piel a piel, contacto mucosa con mucosa, es decir, la transmisión sexual, pene-vagina, vagina-pene, ano-pene, es la más directa. La indirecta es a través de compartir toallas, compartir ropa interior. A esto le llamamos fomites. Los fomites son
Objetos inherentes, como puede ser un calzón, una pantaleta, una toalla, puede ser un estropajo, un zacate de baño, puede ser un lápiz, una pluma, puede ser un maquillaje en el cual esté contaminado y, ¿verdad?, contamine a otra persona. Esos son los fomites, es la contagio en forma indirecta. Y también a través de los baños de vapor, baños sauna, jacuzzi u objetos contaminados en alguna superficie. El 95 al 98% de las veces es en forma directa, transmisión sexual, y en un 2 al 5% en forma indirecta. Una pregunta que llega a la paciente a decir, oiga, doctor, es que sé que el 100% del contagio es sexual. Afortunadamente no, pero sí la gran mayoría, 95 al 98%. Y la forma vertical es del bebé, de la mamá al bebé, y se presenta en el 1%. La población afectada en esta diapositiva, como ven ustedes, y es lo alarmante de todo esto, la enfermedad por virus del papiloma humano se presenta en mujeres y en hombres relativamente jóvenes. Entre los 18 y los 35 años, podemos decir que las personas entre los 18 y 35 años, el 70% van a estar infectados por virus del papiloma. Su razón es la siguiente: son gente joven, son gente que todavía no tienen una pareja sexual estable, una pareja sexual exclusiva. Son gente que todavía no está casada. Entonces, cambian de pareja sexual como cada vez que cambian de novio. Entonces, es ahí en donde la frecuencia de virus del papiloma humano es más frecuente. En México, las estadísticas que tenemos hasta el momento nos dice que el 30% de las mujeres en México puede estar infectada por virus del papiloma humano. Parecería o sonaría poco, pero en realidad es un porcentaje muy alto. Es nuestra tercera causa de consulta ginecológica. Es nuestra tercera causa de contacto del paciente con el ginecólogo. Lo más grave de todo esto es que hasta el 65% de los hombres o de las mujeres que están infectadas por virus del papiloma humano no saben que lo tienen. Por ende, son personas asintomáticas y por ende pueden contagiar a más gente. Y es por esto que hasta el 30% en México puede ser que estén infectados hombres o mujeres. El diagnóstico pues es eminentemente por la observación clínica en las consultas semestrales o anuales que tiene la paciente con el ginecólogo. Pero también podemos tener el diagnóstico a través del Papa Nicolau. Hay un Papa Nicolau especial que ya tenemos más de 10 años que se llama Papa Nicolau de base líquida. Este Papa Nicolau es un Papa Nicolau que utiliza una base líquida para conservar y preservar las células. Y al momento en que el patólogo ve al microscopio las células, las ve más limpias y por ende un diagnóstico más exacto al ver las células, ¿verdad?, del cérvix, de la vagina y del mismo virus del papiloma humano. La colposcopía, ¿qué es la colposcopía? La colposcopía es un estudio que hacemos los ginecólogos a través de aplicar sustancias en la vagina o en el cuello de la matriz. Estas sustancias hacen que cambie el color de esa mucosa, de ese epitelio, y nos podemos dar cuenta si la paciente o el paciente, en caso de que fuera hombre, tiene infección por virus del papiloma humano. La biopsia de tomar un pedacito de tejido y mandarlo a analizar, y los estudios especiales de biología molecular para identificar el ADN, es decir, lo que les comentaba, saber el tipo y el número de virus del papiloma humano y clasificar si es un virus de alto riesgo que puede dar cáncer o uno de bajo riesgo que solamente se quede en una infección. Siempre que una paciente le digan que tiene virus del papiloma humano, por un Papa Nicolau o por una colposcopía o por una revisión ginecológica básica, tenemos la obligación como especialistas en esto de hacer la confirmación del diagnóstico a través de una biopsia o del estudio molecular de ADN que se llama una prueba
de cadena de reacción de la polimerasa para confirmar el diagnóstico. Si un médico les dice que tiene virus del papiloma humano por un Papá Nicolau o por una colposcopía y les ofrece tratarla y darles tratamiento, ustedes tienen que estar enteradas de que les tienen que confirmar el diagnóstico a través de la biopsia y de la prueba de PCR. La biopsia nos va a servir, además de confirmar el virus del papiloma humano, nos va a decir si hay displasias en ese tejido. ¿Qué son las displasias? Las displasias son los cambios celulares que produce el virus en ese tejido, ¿verdad? ¿Qué profundidad qué daño está ocasionando en ese tejido, en ese epitelio? Y ahí nos podemos dar cuenta si es una displasia leve, es una infección leve, superficial, o una displasia severa, que eso ya nos está diciendo que es una lesión precancerosa. Y los estudios moleculares de PCR de ADN nos va a decir el número de virus del papiloma, como les comentaba, para saber si es de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿En quiénes debe de realizarse estas pruebas? Como lo ven, en todas las mujeres sexualmente activas. Les comento siempre cuando va una paciente a consulta, si ya iniciaste tu vida sexual, ya te echaste una mochila pesadísima en tus hombros y en tu espalda, y esa mochila no nada más es el riesgo de embarazo si no te cuidas, el riesgo de enfermedades de transmisión sexual si no te cuidas, sino también el tener las revisiones con ginecólogo cada 6 o cada 12 meses, ¿verdad? Para revisarte y ver que no tengas enfermedades de transmisión sexuales. Obviamente en todas las mujeres arriba de los 30 años, aunque no sean sexualmente activas o que nunca hayan tenido relaciones, tenemos que revisar a una mujer de 30 años o más como una estrategia para detectar oportunamente el riesgo de cáncer cervicouterino. En pacientes que tuvieron papanicolaos previos con lesiones precancerosas o lesiones de bajo riesgo o infecciones por virus del papiloma. En pacientes que tuvieron virus del papiloma humano hace años, ¿verdad? También hay que hacerle revisiones. No porque te haya dado una vez virus del papiloma no te vaya a dar nuevamente. El virus del papiloma humano, como tenemos cerca de 50 tipos de virus del papiloma sexual, en una ocasión puede estar infectada de un tipo de virus, de un número de virus, y en otro tiempo puede estar infectada por otro virus del papiloma. Obviamente, en seguimiento y en monitorización de pacientes post-tratamiento. Pacientes que tienen alto riesgo de infectarse, pacientes con muchas o múltiples parejas sexuales, la promiscuidad. Tratamiento. Hay varios tratamientos. En general, no voy a especificar cada uno de ellos, pero sí en forma práctica. La electrofulguración. La electrofulguración es un tratamiento para el virus del papiloma humano a través de rayo láser, a través de energías que deshacen, ¿verdad?, la capa superficial donde está alojado ese virus del papiloma humano. La crioterapia, que es a través de, se llama a través de congelación de peróxido de hidrógeno, se coloca un aparato en el cual nos lleva a una temperatura de -80, -90 grados centígrados, ¿verdad? Y eso destruye el virus del papiloma humano, principalmente en el cérvix, en el cuello de la matriz. La electrofulguración se puede hacer dentro, tanto en el cuello de la matriz, que es mucosa, es epitelio, como por fuera, en el periné, en la vulva, en labios mayores o labios menores. La vaporización con láser, que puede ser tanto adentro, en cérvix, vagina o por fuera. El cono con asa diatérmica, que es un tratamiento de electrocirugía, también puede ser para virus del papiloma humano dentro de vagina y en cérvix o por fuera, en pubis, en genitales externos. Terapia inmunológica, terapia local con sustancias citotóxicas, que son cremas o soluciones que queman al virus del papiloma humano. Y aquí una cosa importante, como les comenté
al inicio de la plática, una paciente que tiene virus del papiloma humano, nuestra obligación como médicos especialistas y que sabemos de esto, le decimos, tienes que traer a tu pareja y tenemos que estudiarla. Porque no tiene caso que te tratemos a ti y si él es el portador de la infección y no lo tratamos, después de que te tratemos a ti, en unos meses vas a estar recontagiada. Es bien importante valorar a la pareja y en su caso, si está infectado, también otorgarle tratamiento y si no está infectado, bueno, sabemos y tenemos la confianza de que después de unos meses del tratamiento pueden reiniciar una vida sexual más tranquila y sin el uso de condón inclusive. Y digo, el uso de condón en caso de que sea una pareja ya sexual, exclusiva, única, ¿verdad? Y que tengan otro método de planificación familiar. Si es una mujer soltera que no tiene método de planificación familiar y tiene múltiples parejas sexuales, pues obviamente el condón lo tiene que utilizar en cada una de sus parejas. Criterios de curación, pues rápidamente, cuando nosotros tenemos Papa Nicolau negativo por 2 años, colposcopías negativas por 2 años o pruebas especiales, como dijimos, de biopsia o de ADN negativas por 2 años. Las revisiones que le hacemos a una paciente cuando tuvo virus del papiloma humano es en cuanto nosotros hacemos el diagnóstico, que nosotros llamamos el mes 0, de ahí la citamos a los 3 meses, a los 6 meses, 12 meses, 18 y 24 meses. Son 6 revisiones y si en esas 6 revisiones, bueno, 5 revisiones posteriores al tratamiento salen negativas, le decimos que esa paciente está curada. Vacunas contra el virus del papiloma humano y el cáncer cervicuterino, ya tenemos afortunadamente. Tenemos 2 tipos de vacunas. Una vacuna que tiene 2 tipos de virus, que es el 16 y el 18, que son los 2 principales virus que causan cáncer. Esta vacuna previene el 90% del cáncer cervicuterino. Y la segunda vacuna tiene 4 tipos de virus. El 6, el 11, que causa verrugas vulgares. Y el 16 y 18 que causan cáncer. Esta vacuna es más completa, se llama tetravalente. La otra se llama bivalente. Yo en lo personal aplico la tetravalente, la que tiene 6, 11, 16 y 18. ¿Por qué? Porque además de que nos protege para el cáncer cervicuterino, nos protege para las verrugas vulgares, las verrugas genitales. Perdón, corrijo. Para el cáncer cervicuterino nos protege hasta en un 70%. Y para las verrugas vulgares nos corrige o nos protege, perdón, el 90%. 70% cáncer, 90% verrugas. Virus del papiloma y embarazo. Los reportes nos indican que el riesgo que tiene una mujer de pasarle a su bebé la infección del virus del papiloma humano cuando la mamá está con la infección activa y si le damos parto, tiene el 50% de que se le pueda transmitir al bebé. La infección transparto. Ahora bien, si la mujer tuvo infección por virus del papiloma humano hace 1, 2, 3 años, actualmente no la tiene, no está activa, está embarazada, se le puede otorgar parto, se le puede otorgar nacimiento por parto o cesárea. Y el riesgo de que tenga una infección por virus de papiloma humano es menos del 1%, porque ya la paciente no está con la enfermedad activa. Entonces, tengan la plena confianza de que si tuvieron el virus del papiloma, se atendieron, las tratamos, pasó el tiempo, las dimos de alta y están embarazadas, pueden tener su embarazo, su parto o su cesárea sin riesgos. Pero bueno, si la paciente tiene años de no revisarse, nos llega embarazada, le diagnosticamos en el embarazo virus del papiloma, lo que recomendamos es la cesárea, la extracción del bebé por vía abdominal. Mitos sobre el virus del papiloma.
como comentaba, que la transmisión es 100% sexual. No, pero sí un 95-98%. Existe la transmisión indirecta, que es de un 2 al 5%. Que siempre que hay virus del papiloma, hay cáncer. Tampoco. Si ustedes ven en el Google, el famoso doctor Google, ahí se van a dar cuenta y llega la paciente asustada que si tengo virus del papiloma, me va a dar cáncer. No. Como les comenté, hay 150 tipos de virus del papiloma, 50 son sexuales y de esos 50, solamente 20 son los que pueden progresar a cáncer. ¿Que el virus del papiloma no tiene cura? Vuelvo a repetir, sí, la gran mayoría de los virus del papiloma humano se curan, se tratan, se quitan. No todos. Nosotros los ginecólogos precisamente tenemos la obligación de identificar qué virus del papiloma humano tiene la paciente para saber si es de alto riesgo. Le decimos a la paciente, tu virus es de alto riesgo, el riesgo de que permanezca muchos años o toda la vida en tu cuerpo es alta. Hay que darle seguimiento. Pero si tu virus del papiloma humano es de bajo riesgo, la posibilidad de que te lo cure y te lo trate y te lo quite es altísima. Otro mito, que el virus del papiloma causa esterilidad. No siempre. Hemos visto que solamente un 5 a 7% de las pacientes que están infectadas por virus del papiloma humano pueden causar esterilidad o infertilidad. Que el condón previene 100% el contagio para el virus del papiloma humano. No el 100, pero sí arriba del 90%. A una paciente, a la edad que sea, si no tiene una pareja estable, una pareja exclusiva, única, le decimos que utilice el condón para evitar enfermedades de transmisión sexual y entre ellas el virus del papiloma. No protege al 100%, pero sí cerca del 100%. Que solamente por Papa Nicolau o por colposcopía se hace el diagnóstico de VPH es otro mito. Les comentaba, tenemos que diagnosticar, confirmar el diagnóstico a través de biopsia o de estudios moleculares de ADN. Que la vacuna previene al cáncer o a la infección 100%, tampoco. Recalco, la vacuna nos previene 70% para cáncer cervicouterino o cáncer vaginal y el 90% para las verrugas o infección de virus del papiloma que provocan verrugas. ¿Que el VPH causa malformaciones en el bebé? No. Produce infección. Produce infección en la córnea, en el ojo, en las mucosas, cuando pasa a través del parto, si la mujer está infectada, boca, garganta, orofaringe, pero no malformaciones. Infección, más no malformaciones. Por último, realidades. La realidad es que la infección por virus del papiloma humano es predominantemente sexual, que es más frecuente el contagio entre más parejas sexuales se tengan, entre más temprano inician la vida sexual. Como ginecólogo, como papá, yo les podría decir que siempre recomiendo a las mujeres jovencitas que van a verme que inicien su vida sexual lo más tarde que se pueda y que obviamente se cuiden, que no cambien de pareja sexual cada vez que van de antro o de fiesta. Realidad, que todas las mujeres que presentan virus del papiloma humano, no todas van a acabar con cáncer, que no causa esterilidad más que en un 5%, que el uso del condón reduce en más del 90% el contagio, que el diagnóstico se debe corroborar por estudios de biopsia o de PCR. La realidad que el 65 al 70% de las personas, hombres o mujeres infectadas, no saben que lo tienen. Por eso las revisiones con el ginecólogo cada 6 o cada 12 meses. Y bueno, la realidad es que tenemos poca cultura en las revisiones, poca cultura médica, poca cultura en ir a las revisiones con el ginecólogo semestral o anualmente. Pues bueno, este es en relación a lo que es infección por virus del papiloma humano, mitos y realidades. ¿Alguna pregunta, comentario? Muchas gracias, doctor, por la plática. Y sí, ya tenemos varias preguntas, tanto de la primera parte de la charla como ahorita del papiloma. Entonces, bueno, nos preguntan,
Después de retirar el implante, ¿qué otro método anticonceptivo recomendaría? Es que depende, el método de planificación familiar va a depender de muchos factores. Edad de la mujer, el saber si ya ha tenido hijos, cuántos hijos o no ha tenido nunca hijos. En el momento en el cual su, 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 um, su perspectiva de trabajo, de situación laboral, en qué situación, en qué estado está, si quiere tener pronto hijo no, o tardar mucho tiempo, si tiene quistes en los senos o no los tiene, si tiene quistes en los ovarios o no los hay, qué tan ordenada va a ser para darle pastilla del diario o qué tan olvidadiza va a ser y entonces requiere un dispositivo o un implante que le dure 3 años. En fin, hay muchos factores para decidir el método de planificación. En específico, la respuesta a, después de un implante, ¿qué métodos puede seguir? Yo pienso que esta paciente que hizo esta pregunta es una paciente que no quiere hijos pronto. Es olvidadiza y no quiere tomar pastillas del diario. Entonces, yo le sugeriría un dispositivo después del implante. Gracias, doctor. También nos preguntan, entonces, si sufre de alguna enfermedad respiratoria a alguien, ¿es obligatorio ahora hacerse la prueba de COVID? Sí y no. Si tiene síntomas de fiebre, tos, dolor de pecho, dificultad para respirar, como estamos en la pandemia, sí necesita forzosamente acudir con su médico de cabecera, que muchas veces nosotros los ginecólogos somos el médico de cabecera de la mujer. ¿Para qué? Pues para hacerle la prueba de PCR, que es a través de la nariz o de la garganta y mandarlo a analizar. Sí, casi te puedo decir que es obligado en tiempos de pandemia. Nos pregunta Esther, ¿una persona que tuvo COVID-19 sigue contagiando una vez recuperado? Es lo que no podemos nosotros ahorita saber a ciencia cierta. Los estudios que se llevan hasta ahorita hemos visto que después de 5 semanas a 6 semanas de que la paciente tuvo el contagio, en teoría, ya no puede contagiar. En teoría, ya no tiene, como ya pasó el periodo de incubación, que es entre 1 y 14 días, pero que en algunas ocasiones se ha extendido hasta 24 días, como ya pasaron esos días, en teoría ya no contagia. Entonces, por eso ya se puede reincorporar después de las 4 o 5 semanas a sus actividades. Pero todavía al 100% no lo podemos decir. Podemos asegurar que sí, pero no al 100%. Angie Luna nos pregunta, si una niña en campaña de virus papiloma humano se le aplicaron solo 2 vacunas y la tercera ya no hubo, ¿es suficiente? ¿Se debe de aplicar la dosis faltante? Muy buena pregunta. 2 cosas. 1, se aplicó solamente 2 y le va a otorgar 5 años de inmunidad. La aplicación de la tercera dosis nos hace que la inmunidad sea hasta 10 años después. Entonces, en ella tiene solamente 5 años de inmunidad, porque ya no se aplicó la tercera. Si se hubiera aplicado la tercera, tenía 10 años de inmunidad. Ahora bien, que ya no se aplique la tercera, porque ahorita ya no le va a servir. Que deje pasar esos 5 años y después de 5 años que se aplique las 3 para que le dé 10 años de inmunidad. Gracias, doctor. Alma nos pregunta, ¿a partir de qué edad se les debe aplicar a las niñas la vacuna? ¿Y es la única vacuna o hay más? Otra pregunta excelente. Bien. La edad recomendada por Secretaría de Salubridad aquí en México es a partir de los 9 años. ¿Por qué a partir de los 9 años? Porque como es un programa a nivel nacional, estoy hablando IMSS, ISSSTE,
Pemex, Departamento del Distrito Federal, Salubridad, todos esos unidades médicas de gobierno. Perdón, y también está extendido a las áreas rurales, a las áreas marginadas y rurales. Entonces dice el gobierno, tengo que tener protegida a mi población desde muy joven, a los 9 años. Pero nosotros en particular, cuando una paciente tiene la posibilidad, hace el sacrificio de la atención privada, hace el cuidado y tiene el cuidado de estar al pendiente de su hija. Estamos hablando del cuidado de su hija, de que pues, la lleva, la trae, no la deja en transporte público, en metro, o sea, la tenemos muy bien cuidada, pues entonces alargamos la aplicación. Y entonces en lugar de aplicarle la vacuna a los 9 años, se la aplicamos entre los 11 y los 12 años. Entonces va a depender. Si no tenemos el cuidado y la responsabilidad de cuidar a nuestras hijas o hijos, porque ahorita les voy a comentar la vacuna para los niños. Si no tenemos el cuidado y la responsabilidad de la atención, a partir de los 9 años. Si tenemos la responsabilidad del cuidado de nuestra niña, entre los 11 y los 12. Y hablando de los niños, también la vacuna sirve para los niños. Y lo mismo, a partir de los 9, si no tenemos esa responsabilidad de cuidado, o a partir de los 11 o 12, si tenemos el cuidado. Otra pregunta, doctor, es, tuve papiloma y ahora he estado con sintomatología de infecciones vaginales. ¿Esto puede ser porque lo tuve o no necesariamente? En la mayoría de las veces es independiente. Si tenemos infección de vías urinarias o infecciones vaginales frecuentes y de repetición, debe tener factores de riesgo que están ocasionando esas infecciones y no forzosamente el virus del papiloma. El virus del papiloma no da más infecciones vaginales o más infecciones urinarias. No. Debe tener factores de riesgo, otros factores de riesgo. Obviamente tiene que ir al ginecólogo para que la exploremos, hagamos interrogatorio y detectemos por qué tiene infecciones repetidas. También nos pregunta Isis, ¿cuánto tiempo tarda el tratamiento en eliminar el virus del papiloma? Como los comenté, bueno, el tratamiento, si es un virus de bajo riesgo, que son los que regularmente tratamos y quitamos y curamos frecuentemente, en una o en 2 consultas podemos nosotros resolver el problema. Si es un virus de alto riesgo, pudiera ser que no. Pudiera ser que en una o en 2 sesiones de tratamiento no logremos quitarlo. Y si no lo quitamos, entonces le decimos a la paciente, ok, te dimos tratamiento, no lo quitamos, es de alto riesgo, tienes que tener tu revisión cada 6 meses para ver si sigue presente, estar conscientes de eso. Y obviamente le decimos a esa paciente, si el virus de alto riesgo no lo quitamos, no lo controlamos y está presente en nuestra paciente por 2 años, le decimos que ella tiene un alto riesgo de que pudiera tener un cáncer cervicuterino o un cáncer vaginal, y si no tiene hijos, apresurarla a que se embarace. Si ya tiene hijos y tiene virus del papiloma humano de alto riesgo y no lo logramos quitar, inclusive le tendríamos que hacer un tratamiento más fuerte, como se llama cono cervical, que es quitarle una parte del cuello o inclusive quitarle toda la matriz. Sí, otra pregunta, yo creo que relacionado a lo que nos comentaba ahorita, doctor, es que la conización del útero se puede realizar en casos donde no haya habido virus del papiloma. El cono cervical o la conización cervical lo tenemos indicado solamente en pacientes que tienen virus de alto riesgo y en mujeres que ya tuvieron hijos. Gracias, doctor. Entonces, ¿alguna señal visible que pudiera delatar el virus del papiloma humano? Esas señales visibles que están preguntando, pues son las verrugas,
son las lesiones condilomatosas que parecen como condilomas en los genitales. Como les comentaba en la plática, la presentación clínica sintomática es verrugas y condilomas y solamente se presenta en un 20 a 30% de las pacientes. La gran mayoría son asintomáticas y no las vemos solamente hasta que revisamos a la paciente. Otra pregunta, ¿un ginecólogo es el indicado para revisión de un hombre contagiado de virus de papiloma humano o debería ser un urólogo? No somos el único, no. Aquí puede ser el urólogo, el dermatólogo o el ginecólogo. Pero ahí te va. Por desgracia, los urólogos, a pesar de que su especialidad es genitales, no tienen la gran mayoría la experiencia y el cuidado de hacer diagnósticos para virus del papiloma en el hombre. Los dermatólogos también saben mucho, pero no tienen la experiencia y la acuciosidad de detectar virus del papiloma en el hombre. Entonces, la respuesta es, se pueden los tres, pero afortunadamente, no, perdón, la palabra, pero recomiendo que el ginecólogo sea el que también vea a ese hombre, a esa persona. Obvio, si le da pena o X o Y, pues se puede ir con dermatólogo, dermatóloga o urólogo o uróloga. Pero sí, nosotros tenemos más acuciosidad y revisamos mucho mejor al hombre con virus del papiloma que el dermatólogo o el urólogo. Gracias, doctor. Otra pregunta, ¿los quistes en los ovarios puede aumentar la posibilidad de adquirir el papiloma humano? No, es una cosa independiente. Los quistes en los ovarios no tienen nada que ver con infección por virus del papiloma. Nos preguntan también, si soy mujer de 28 años, pero he decidido no tener hijos, ¿recomienda la extracción del útero? ¿Hay riesgo o complicaciones a largo plazo? Si no ha tenido hijos, obviamente no recomendamos extraer el útero. Si tiene virus del papiloma y tiene 28 o menos, se lo tratamos. Y si tuviera, a través de las pruebas de ADN, de pruebas moleculares, identificamos que es un virus de alto riesgo, le otorgamos tratamiento, después de 1 o 2 años persiste el virus, le recomendamos tener hijos, pero si no quiere tener, no hacemos nada más que observación. No retiramos el útero. A menos que el virus del papiloma humano ya haya generado un cáncer en el cervix, en el cuello de la matriz. Se llama cáncer in situ, cáncer cervicouterino. Entonces sí, aunque no haya tenido hijos, un cáncer cervicouterino, aunque no tenga hijos y sea menor de 28 años, le quitamos la matriz. Obvio, voy a hacer una paréntesis, le quitamos la matriz, pero le otorgamos congelar sus... no, perdón, no le quitamos, perdón, le quitamos la matriz y le decimos que si quiere tener hijos más adelante, puede tenerlos a través de una fertilización in vitro con un útero subrogado, es decir, con sus mismos óvulos, pero en una matriz prestada. Pero eso ya es otro tema. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta, ¿se puede aplicar la vacuna del virus de papiloma humano después de tener esta enfermedad para evitar nuevamente un contagio? Sí, muchas pacientes llegan y dicen, oye, pues ya tuve virus del papiloma. Es más, tú ya me lo diagnosticaste, me lo trataste, pero no me he vacunado. ¿Me puedo vacunar? ¿Es recomendable vacunarlo? ¿Me va a servir vacunarme? Sí, claro que sí. A pesar de que ya tuvo virus del papiloma humano, ¿verdad? ¿Es recomendable la vacunación? ¿Por qué? Porque la vacunación, como les comenté, previene 90% para las verrugas genitales y 70% para el cáncer cervicouterino. La respuesta es sí. Fátima nos pregunta, ¿a partir de qué edad ya se puede atender una niña con el ginecólogo? La primera revisión con el ginecólogo es entre los 6 y los 12 meses después de que le baja la regla. ¿Por qué dentro de 6 y 12 meses? Porque en esos 6 meses a 12 meses en el que le bajó la regla, ya vamos a identificar cada cuándo le baja, cuánto le duele y cuántos días
le baja y qué sangrado, si es abundante o leve. Entonces, la primera revisión es al año, entre los 6 y 12 meses después de que le bajó la regla. Y de ahí, si todo está bien, pues hasta que inicie vida sexual. Ideal, un año después de que le baja. Y también nos pregunta Pamela, cuando tienes papiloma y haces sexo oral o anal, ¿se pega el papiloma en el ano o en la garganta? Afortunadamente, la boca tiene una mucosa muy resistente, muy resistente. A pesar de que también es mucosa como la vagina y como el ano, es mucho más resistente. Y la infección, aunque se tenga virus del papiloma humano, la boca es más resistente. El ano es como la vagina, es muy susceptible. Entonces, vamos, la respuesta es más resistente, es más difícil que tenga también infección en la garganta, es orofaringe, pero no imposible. Cuando se tiene sexo oral o sexo oral y se tuvo virus del papiloma humano en el pene, tenemos que revisar la garganta a esa paciente. Y en los homosexuales, pues obviamente, revisar el ano, y en las parejas heterosexuales que tienen sexo anal y no utilizaron condón, también hay que revisar la cavidad anal. Es muy difícil, mas no imposible tener virus del papiloma oral. Gracias, doctor. Y una última pregunta. ¿Hay alguna contraindicación de la vacuna de prevención en las niñas? A menos que en vacunas anteriores les haya dado a esa paciente una enfermedad que se llama Guillain-Barré. La enfermedad de Guillain-Barré es una enfermedad que puede ser producida por la aplicación de vacunas, y vacunas en general, varicela, hepatitis, influenza. Entonces, si una niña tuvo reacción alérgica a una vacuna, sería una contraindicación para vacuna de virus del papiloma. Si no tiene, no hay contraindicación. Okay. Pues muchas gracias, doctor. No, hombre, Por la gracias a ustedes. plática y los temas. Gracias a ustedes por organizar, y gracias a todas las participantes. Bueno, ya no apareció en pantalla los datos o mis datos, pero bueno, repito nuevamente, soy el doctor Efrén Méndez Trevilla, ginecólogo. Estoy acá en el sur, en el Hospital Ángeles Pedregal. Si ustedes se meten a lo que son médicos BRIM, ahí me pueden contactar. Afortunadamente vamos a seguir haciendo pláticas, vamos a seguir haciendo algunas entrevistas por vía online a través del Zoom. Qué bueno que ya se esté dando este tipo de información, es mucho más interactivo, es mucho más directo. Y bueno, no se les olvide también las citas online, la telemedicina, la asesoría a distancia, y bueno, pues con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Mucho gusto, muy buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego.